Muy buenas amigos, bueno pues hoy os traigo un vídeo un poquito diferente, ¿vale? Y es que bueno, ayer compartí el artículo que vais a poder ver ahora y bueno, también quería hacer un vídeo porque creo que a mí me ha ayudado mucho encontrar toda esa información, sobre todo luego a la hora de lanzarme a entrar en proyectos y demás. Y me está evitando entrar en proyectos que entraba anteriormente, en 2020, en 2021, y que muchos pues o he perdido dinero o los tengo ahí haciendo hold, pero en pérdidas, o he salido raspado, ¿vale? Ya os digo que muchos he perdido dinero. Entonces, para intentar, bueno, pues equilibrar y sobre todo, aunque sigo estando en ganancias, ¿vale? Con respecto a todo lo que he ido haciendo en estos años, ¿vale? Bastante ganancia, realmente, pero sí que, bueno, pues hay muchas cosas que si hubiese evitado, pues ahora tendría muchos más beneficios, ¿vale? Y una de las cosas es lo que escribí ayer en el blog, y es un poco cuándo entrar en el mercado de criptomonedas, bueno, sobre todo, cuáles son las fases en las que nos solemos encontrar una criptomoneda o un token, ¿de acuerdo? Que es aquí, este artículo lo tenéis en el programa de afiliados blog, ¿vale? Es el primero, pero bueno, como iré escribiendo, pues se irá moviendo, pero aquí veis que tengo un montón de artículos que os pueden ser muy, muy interesantes para, bueno, pues seguir aprendiendo, que es lo que voy haciendo e intento compartir. Bueno, pues aquí tenéis el artículo, ¿vale? Lo voy a abrir para que veáis. En principio, bueno, pues quería hablar de cómo cuando comprar en el mercado de las criptomonedas, pero me di cuenta de que lo importante es saber o conocer que hay diferentes etapas o diferentes fases en el proceso de una criptomoneda o de un proyecto, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿vale? Aquí tenéis un poco una presentación, hablo un poco del FOMO, porque muchas veces pues, nos dejamos guiar por lo que nos comenta un amigo, un youtuber, un influencer. Por eso os digo siempre en los vídeos que hagáis también vuestra propia investigación, ¿de acuerdo? ¿Vale? Porque igual una inversión que para mí me puede ser interesante, seguramente para ti no, por muchos factores, ¿de acuerdo? Incluso yo me puedo estar equivocando a la hora de entrar. Entonces, bueno, aquí vais a ver las fases, que creo que es lo importante del artículo y lo que quería repasar con vosotros. Voy a quitar esta publicidad para que tengamos más espacio. Bueno, para mí, ¿vale? Seguramente hay más fases, pero lo primero, cuando se crea un proyecto, ¿vale? Una vez que se lanza, bueno, pues la información, el roadmap, el white paper y demás, es la creación del token, ¿vale? Pero en la creación del token ya influyen un montón de cosas, porque pueden ser tokens que se crean, por ejemplo, en Mint Club, que los van minteando poco a poco según se van comprando. Puedes crear un token en otras plataformas que directamente creas todo el supply del token. O pueden ser tokens que se van minando, por ejemplo, como o tokens o monedas, ¿vale? Como Bitcoin o monedas, ¿vale? Que son de proof of stake, ¿vale? Que se van generando, se van mintando conforme se van, bueno, pues expandiendo la red y se van confirmando transacciones y demás, ¿vale? Entonces aquí tenéis un poco esa información de la primera fase, que sería la creación del token. ¿Dónde metemos muchas veces la pata a la hora de entrar en proyectos? En las siguientes fases, ¿vale? Generalmente cuando sale un proyecto hay una venta privada. No siempre, ¿vale? No es que sea siempre, pero muchas veces existe esa venta privada que se hace, bueno, pues en ocasiones a gente conocida, a la comunidad, a grandes inversores, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa con eso? Bueno, pues normalmente esta gente compran a un precio mucho más barato del que entran en la siguiente fase, ¿vale? O cuando realmente se hace público el token. ¿Qué pasa con esto? Que si mucha gente de la que compró en esas primeras fases vende cuando se hace público, el token se hunde directamente. Entonces, muchos tokens que yo he comprado los he comprado en otras fases más tardías. Entonces, al final, digamos que por no conocer
todo esto, ¿vale? Por no conocer todas las fases por las que puede pasar un token o una criptomoneda, pues he entrado en proyectos que o no debería haber entrado, o me lo debería haber replanteado, o haber esperado a que corrigieran, ¿vale? Son muchos factores. Lo primero es eso, hay que conocer que puede haber una venta privada. Esto luego al final vais a tener herramientas donde podéis localizar si ha habido venta privada, si el token tiene más recorrido del que pensáis o desde el que empezáis a conocerlo, ¿de acuerdo? Luego están el tema de la SICO, la SIPO, la SILO, hay muchísimos nombres dependiendo también de a través de qué proyecto se lance de plataforma, ¿vale? Y bueno, que al final también son como una especie de preventa. Tanto en la SICO como en las preventas y demás, también estás consiguiendo el token a un precio más económico, no tan barato como en la venta privada, pero también con un buen descuento respecto a cuando sea público. Y generalmente aquí sí que empieza a entrar gente que solo va por el interés, digamos, hablando claro, que es para sacar beneficio. ¿Qué pasa con esto? Que hay mucha gente que compra en preventa y en cuanto sale el token, como sale ya con un precio superior al que ellos lo habían comprado, hay gente que directamente vende. ¿Eso qué hace? Que la gráfica baje directamente, ¿vale? Porque ya sabéis que mientras más se vende, más baja. Si hay más demanda, pues empieza a subir otra vez. Entonces, en la preventa suele pasar mucho eso. Otra fase sería ya la venta pública, que es cuando sale, por ejemplo, pues un token en un exchange como Pancake, como HammonSwap, en cualquiera de este tipo de exchange. Cuando el token ha llegado ahí, ya habéis visto que ha habido varias fases por las que ha podido pasar el token. Ya os digo, no siempre es así, pero puede haber habido una venta privada, puede haber habido una preventa. Entonces, aquí pueden pasar varias cosas, que haya mucho FOMO y que mucha gente entre al proyecto en la venta pública y suba, que en proyectos interesantes, en proyectos que tienen unos buenos fundamentales que aportan algo, de acuerdo, pues puede ocurrir y sube el precio. Entonces, si compras al principio, puedes sacarle también beneficio. Yo ahí sí que le he sacado bastantes beneficios muchas veces. Pero también puede pasar eso, que luego el proyecto, cuando ha llegado a esta fase, realmente todavía no tiene muy claro lo que aporta, no sabe transmitirlo, se han retrasado alguna cosa, se ha tergiversado información o han empezado ya a hablar mal del proyecto. Entonces, los primeros, los de la venta privada y los de la preventa, venden y hunden el proyecto directamente. Más aún si cabe, si ese token no está protegido, ese smart contract no está protegido contra ballenas, estas que entran compran un supply muy alto, ¿vale? Y en cuanto ellos se salen, bueno, pues tiran el precio. Aquí pueden influir un montón de cosas, ¿vale? Porque eso, pueden vender los compradores de la preventa privada o de la preventa o de la venta privada, que lo tenéis. Se hacen campañas, se puede crear mucho FOMO, puede subir. Y yo aquí, por ejemplo, os hago hincapié en que tengáis mucho cuidado y nunca compréis en el ATH, ¿vale? En el precio máximo, ¿vale? Es decir, si ha llegado, si veis una vela muy grande, generalmente va a haber una corrección. No siempre, ¿vale? Pero al final siempre va a haber una corrección. No quiere decir que se quede ahí, pero puede haber una corrección. Ahí hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Luego también está el apartado de listado en agregadores. Muchos tokens son lanzados, pero aparecen mucho más tarde en agregadores como CoinMarketCap, como CoinGecko. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aparecen aquí, realmente el recorrido ya es muy largo de ese token. Incluso puede que se haya hundido ya directamente. ¿De acuerdo? Pero aquí es donde llega a las masas, digamos, a casi la mayoría de gente que solo sigue, bueno, pues eso, CoinMarketCap, CoinGecko y algún que otro. Aquí tenemos que tener mucho cuidado por eso, ¿vale? Porque realmente ahí cuando entramos, por ejemplo, en CoinGecko o entramos en CoinMarketCap, la gráfica que nos muestran es desde que fue listado, ¿de acuerdo? No desde que empezó el proyecto. Entonces muchas veces ahí nos estamos perdiendo mucha información de la trayectoria de ese token y de si estamos comprando arriba o estamos comprando abajo. Realmente es que no estamos viendo a qué precio estamos comprando.
realmente con respecto a cuando salió y si eso, si hubo venta privada, si hubo preventa, si hubo ICO, ahí no sabemos nada cuando salen en los agregadores. Entonces, ahí es donde la mayoría de las veces he metido la pata. De hecho, tenéis por ahí el experimento que he hecho y como habéis visto, o podéis haber visto, ¿vale? Estoy en pérdida en los 10 proyectos que fueron listados, en los 10, ¿de acuerdo? No estoy en pérdida, no los he vendido, están ahí. De hecho, quiero hacer una investigación un poquito más profunda de los proyectos, si alguno continúa, su página web, su white paper y demás, para ver si alguno todavía puede reflotar. También ha sido una situación, ya sabéis, bastante bueno, pues extraña, entre comillas, ¿vale? Porque ha habido mucha volatilidad y el Bitcoin, bueno, pues sabéis que se ha aportado y, bueno, Bitcoin y todo el mercado en general. Entonces, con eso también mucho cuidado. También tenéis aquí un experimento que hice con preventas. Aquí sí que me salió algo mejor. ¿Qué quiere decir eso? Que si te vas acercando a las primeras fases de cuando nace un token, siempre tienes más posibilidades de triunfar. ¿Vale? Por eso quería hacer este artículo y dejar, bueno, pues ahí guardado todas las fases y sobre todo también para recordármelo a mí mismo a la hora de localizar proyectos en los que quiero invertir y todo eso. Por eso me he parado un poco también tanto a final de diciembre como a principios de enero y ahora estoy un poco retomando y empezando a entrar en proyectos y haciendo cositas, ¿vale? Que os iré contando, pero mucho más tranquilo, digamos, y más estudiando sobre todo esto, las fases de los proyectos. Por último, aquí tenéis las herramientas que podéis utilizar, ¿vale? Ahí tenéis CoinGecko, aquí tenéis CoinMarketCap, pero ya os digo, mucho cuidado, ¿vale? Luego tenéis PinkSale, que ahí sí tenéis preventas que, bueno, pues pueden ser interesantes, aunque ya os digo que también ahí salen muchos proyectos scam que solo pretenden recaudar y salir volando, ¿vale? Y la gráfica que podéis ver en los vídeos se refleja perfectamente, que en cuanto termina la preventa venden y se van y se acabó el proyecto, ¿vale? Tenéis Mint Club, que ya sabéis que lo utilizo para mis tokens, para mis proyectos, el Cryptonimus y el Kamicoin. Y una herramienta para mí que es muy interesante es PuCoin. PuCoin es muy interesante porque aparte de que podéis ver la gráfica completa, ¿de acuerdo? De todo el historial de un token desde que nace, también podéis ver mucha información, por ejemplo, cuando habéis comprado, porque ahí se queda reflejado si compráis a través de un exchange descentralizado, por ejemplo, pues se queda reflejado. Y cuando vendéis, entonces si habéis vendido en varias veces o habéis comprado en varias veces, vais a tener todo ese registro y eso os va a ayudar mucho a ver si estáis en ganancia, estáis en pérdidas y demás. Pero sobre todo a ver la gráfica más completa que la veríais, por ejemplo, en CoinGecko o en CoinMarketCap. Y bueno, pues eso era todo. Espero que os guste el vídeo, espero que os guste el blog. Ahí tenéis toda la información. Os voy a poner el enlace en la descripción para que podáis, bueno, pues entrar y tenerlo ahí. Espero vuestros comentarios tanto en el vídeo como los me gusta, que nos ayuda mucho a que esto llegue a más gente y hagamos una comunidad cada vez más grande y más sana, ¿vale? Intentando, bueno, pues localizar proyectos que de verdad nos interesan por muchas cosas, entre otras por ganar dinero, por supuesto. Y nada, también podéis comentar si tenéis otra herramienta o si conocéis otras fases por las que pueda pasar un token o una criptomoneda, podéis comentar también en el blog, ¿vale? Os agradecería mucho que lo compartáis y demás, ya os digo, porque es una forma de que crezcamos todos, ¿vale? Y apoyar al canal para que, bueno, pues esto llegue a más gente y a mí, la verdad, me motiva para seguir trayendo contenidos de calidad. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.